Estamos. Gracias, presidente. Bueno, gracias, ministro, por la presencia de los funcionarios. Considero que esta reunión de hoy fue muy importante, está siendo muy importante, porque estamos abordando uno de los principales desafíos que tiene la economía argentina, sin lugar a dudas. Y antes de entrar en algunas reflexiones y preguntas, quiero destacar que hoy estamos en el medio de ese proceso, ¿no? En el medio del proceso de ir resolviendo el problema de la deuda, con algunos logros, pero todavía con algunos desafíos pendientes, y tener un plan, tener una orientación basada en un diagnóstico, basada en objetivos, me parece que es una cuestión a resaltar, sobre todo porque se ha hecho mucho énfasis en la idea de que estamos en una suerte de sin rumbo, de improvisación, ¿no? Y tener diagnósticos precisos sobre los problemas, trazarse objetivos concretos y luego finalmente, obviamente, contrastarlo con los resultados, porque las políticas en última instancia se juzgan en función de sus resultados. Me parece que es un elemento de destacar de esta reunión, de la exposición de hoy, porque en el 2015, por ejemplo, había un diagnóstico que era que el problema en Argentina con la cuestión de las divisas era que estábamos aislados del mundo, entonces había que simplemente, después del pago de los holdouts, volver al mercado voluntario de deuda y que iba a haber una lluvia de inversiones, que iba a volar la inversión, que iba a haber crecimiento. Y finalmente los resultados mostraron que no era así, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos hoy es un diagnóstico claramente más ajustado a la realidad de cuál es el problema de la Argentina en relación a la deuda y detrás de la deuda, la cuestión de las divisas, la cuestión de la sustentabilidad. Y sería importante que la exposición de hoy y la política en esta materia sea valorada como parte de esa orientación general, de esa capacidad de planificación y trazarse objetivos a mediano plazo que tiene el Estado argentino. Dicho eso, me meto en los temas que quiero señalar y preguntar. Y lo primero es en relación al debate que circuló en estas semanas, al cual usted, ministro, hizo referencia al final, que es bastante insólito. Hemos escuchado un coro de voces en las últimas semanas, el propio expresidente, varios funcionarios de primera línea del gabinete del expresidente del Banco Central, exministros de Economía, exsecretarios de Finanzas, muchos economistas e incluso gente con responsabilidad en medios de comunicación, reproducir esta idea sobre, plantear esta duda, vamos a decirlo así, esta duda sobre de quién era la responsabilidad del endeudamiento en la Argentina, ¿no? Y entonces a mí me interesa profundizar en este tema porque creo que esta reunión debería servir para dejar ese tema claro. No frente a los que estamos acá, sino frente a la sociedad. En el año 2016 y 2017 la Argentina fue el país emergente que más deuda emitió en el mundo entero. Y en el año 2018 hizo el acuerdo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que hoy la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en el mundo. Solo con esos dos datos bastaría. Y yo considero, y quisiera pedirle una reflexión al ministro sobre esto, que estamos en estos 3 años frente al proceso de endeudamiento más intenso probablemente de la historia argentina. No mayor endeudamiento que el gobierno anterior, el de Cristina, y el gobierno actual de Alberto Fernández. Probablemente estemos frente al ciclo de endeudamiento más intenso de la historia argentina, incluso más intensos de los 2 ciclos de sobreendeudamiento anteriores, el de la última dictadura militar y el de la década de los 90. Entonces, si venimos del ciclo más intenso de endeudamiento de la historia argentina, parece absurdo la discusión que hoy está planteada en los medios de comunicación, en la agenda pública, en las elecciones. Me gustaría pedirle al ministro una reflexión sobre este tema. Y por supuesto que hay, como se viene señalando, deuda buena y deuda mala. Obviamente. Nosotros decimos más que nunca más al endeudamiento, porque el endeudamiento en última instancia es una herramienta, decimos nunca más
al mal endeudamiento, al endeudamiento insostenible. Y esa calidad, podríamos decir, esa calidad de la deuda tiene que ver con, por ejemplo, un tema que se discutió acá, la composición. No es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos, donde se hacen trampas con las estadísticas. Nosotros estamos muy acostumbrados a discutir el stock de la deuda sobre el Producto Bruto, pero uno puede tener el 80 o el 100 o el 120% de la deuda sobre el producto, pero hay que ver de qué está compuesto esa deuda para juzgar si es sostenible o no es sostenible. No alcanza con el dato solamente. Obviamente, cuanto mayor sea los compromisos en moneda extranjera, bueno, más difícil es generar capacidad de repago de esa deuda. Entonces, por supuesto que hay deuda buena o mala, o mejor calidad o peor calidad de deuda, pero no solamente en relación a la composición, que obviamente es un tema importante, sino también en relación a la funcionalidad. ¿Para qué se usa el endeudamiento? Está claro que si el endeudamiento se usa, por ejemplo, para financiar fundamentalmente salida de capitales, no es sostenible porque el país no está generando condiciones para pagar esa deuda. Entonces, y el tema de la fuga de capitales, sobre el cual también se generan equívocos o confusiones, nosotros en ningún momento jamás hemos asignado la fuga, es decir, el problema de la formación de activos externos en la Argentina a un gobierno solamente. Es un problema estructural de la economía argentina hace décadas. Ahora, no es lo mismo frente a un fenómeno estructural de la economía argentina, problemático, como es la tendencia a la dolarización de los ahorros, etcétera, y a la salida de capitales, un Estado que trata de amortiguar esos efectos, que trata de combatir esa situación, que un Estado que prácticamente se convirtió en un promotor de la formación de activos externos y de la salida de capitales. Ese es el problema de la contracara de lo que ocurrió durante la gestión anterior con la desregulación de la entrada y salida de capitales, del mercado cambiario, de la manera en que se hizo. No es que la Argentina sufrió exclusivamente salida de capitales, sino que hubo una política que alentó ese proceso, que intensificó ese proceso. Por eso hay responsabilidad también en la gestión anterior sobre ese tema. Entonces, me gustaría, respecto a este tema, no hacia atrás ya se lo preguntaron, pero me gustaría hacia adelante. ¿Qué hacemos con este problema de la tendencia a la dolarización, de formación de activos externos, de salida de capitales en Argentina, ¿no? ¿Qué políticas se pueden llevar adelante del Estado para tratar de corregir ese problema o por lo menos de amortiguar, de morigerar el daño que provoca? Y para no hacerla larga, porque se ha hecho tarde ya y tenemos que ir seguramente cerrando después de la última respuesta del ministro, me gustaría hacer referencia al otro tema que se tocó también acá y que creo que es saludable, lo planteaba el diputado Heller, sincerar un poco el debate, ¿no?, respecto al tema del déficit, del gasto y todas las cuestiones. Porque, obviamente, el año pasado fue un año extraordinario, todavía estamos en un momento extraordinario, pero el año pasado particularmente fue un año sin precedentes en el mundo y en donde todos los países del mundo tuvieron que enfrentar gastos imprevistos, ¿no? Y como el senador Parrilli también hizo el detalle de cuánto gastaron los países desarrollados, etc. Y la verdad es que yo como parte del frente, de la coalición política que hoy le toca enfrentar desde el gobierno esta situación en la Argentina, lamento, a pesar de que sé que el esfuerzo fue enorme, la Argentina tuvo que enfrentar esta crisis de la pandemia en un escenario peor que otros países, porque venía en un contexto de aislamiento por la situación que ya se describió acá, y además porque la economía venía de 2 años de recesión previas, y con menos herramientas que otros países se hizo una política que fue fundamental, el ministro la desarrolló, ¿no?, de asistencia a las empresas, a las familias, etcétera, que obviamente no alcanza para evitar que el impacto haya sido negativo, no alcanzó para evitar que aumente la pobreza, que la economía se retraiga. Es imposible evitar en un contexto como es eso. Pero yo, como parte de esta coalición política, lamento no haber podido asistir más a la gente y a las empresas. Y a mí me sorprende que desde el espacio de una parte de la política argentina el lamento sea de que asistimos demasiado.
Es decir, el problema es que ayudamos demasiado a las empresas, ayudamos demasiado a las familias en el 2020, entonces habría que haber gastado menos. Se señala el mayor déficit fiscal de la historia argentina, o sea que tendría que haber sido menos. Ayudamos mucho, esa es la crítica. Me parece que, honestamente, eso marca, evidentemente, una diferencia de prioridades, de concepciones, que es importante poner sobre la mesa y que es importante sincerar. Porque efectivamente, cuando hablamos con ciertos tecnicismos, parece que hablamos de cosas que no tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, y cuando discutimos si el Estado tenía que ponerse al servicio de las empresas y de las familias que estaban sufriendo el impacto de la pandemia o no tenía que hacerlo, no estamos hablando de tecnicismos económicos, sino que estamos hablando si efectivamente el Estado está ahí para asistir a la gente cuando lo necesita o no lo está. Y eso es lo que discutimos cuando discutimos todos los temas que hoy hablamos en esta comisión. Así que le pido también sobre eso, Milton, si puede, una reflexión. Gracias. Gracias, señor diputado. El diputado Rodríguez A, por último.